hermanos. Dios le bendiga. Estoy un poquito adolorido hoy, pero aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor. Estábamos la semana pasada hablando acerca de lo que es la resurrección espiritual en Jesucristo a nosotros los creyentes. Y hemos abrazado muchos versículos que nos da a entender la importancia y lo que sucede cuando nosotros resucitamos en Cristo, donde la transformación de nuestra vida nos lleva a vivir de una forma completamente diferente, donde dejamos un comportamiento carnal para abrazar un vivir espiritual. Amén. Pues en esta noche vamos a ver el efecto que debería de tener la resurrección en las conductas de los cristianos. Amén. Si quieren, por favor, pasar de ese lado. Pasen de ese lado. Yo me gusta verlo de cerca, sentir su calor de hermano, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en este tema, donde vamos a apreciar el efecto que debería de tener la resurrección en cada uno de nosotros como cristianos, en nuestra conducta, vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 39 al 54. Cuando lo tengan, digan amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre Santo, te damos gracias
Guíanos, Señor, a que esta clase sea de edificación, Padre Santo, para nuestras vidas, que tu verdad siempre pueda prevalecer en nuestra boca, en nuestros corazones, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando, y si vemos el último versículo, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Tiene, no es que va a tener, tiene vida eterna. Amén. Entonces, como tiene vida eterna, dice la palabra que Él mismo viene a darnos esa vida eterna. Él mismo vino a darnos esa vida eterna. Por lo tanto, cuando llega el día postrero, el día final, nosotros resucitaremos con Él. Amén. Porque esta vida está ya en nosotros, que hemos creído, que hemos aceptado ese sacrificio. Porque la importancia de todo eso es que nosotros hayamos aceptado el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces esa fe actuó en nosotros de manera que nos hace partícipe, ¿verdad? De la carne y de la sangre que fue vertido y que fue sacrificado en esta cruz. Amén. Y por medio de esa fe, pues tenemos la vida en nosotros. No es que vayamos a tenerlo, sino del momento que hemos creído, ya la vida está en nosotros. Amén. Por eso que hemos hecho todo lo que hemos hecho por haber creído. Hemos recibido por medio del bautismo la nueva vida. Y nuestro comportamiento cambia porque nuestro corazón ya no se aferra en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Amén. Porque no buscamos nada en la tierra. Lo que deberíamos de buscar, ya Dios no los da como añadidura. Amén. Nosotros no tenemos que estar buscando nada, ni afanarnos por nada. No afanéis, dice la palabra, no os afanéis por el día de mañana, ¿verdad? Porque ninguno puede añadir a su estatura ni un codo, ¿verdad? No hay afán que debería de mantener nuestra vida en preocupación, ni en ansiedad, ni en toda esa cosa, porque Dios tiene control de todas las cosas. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, ya sabemos dónde pertenece nuestro tesoro, porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Amén. Entonces, ya siendo Jesús el Señor de nuestra vida, entendemos que nuestro corazón, nuestra vida, ha sido rescatada, ¿verdad? Ya no hay muerte para nosotros. En Cristo Jesús hemos hallado la resurrección, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él vino a darnos ¿qué? Vida, ¿verdad? Él vino a darnos vida. Entonces esa vida es la que hoy disfrutamos en Él. Entonces, para determinar que realmente he recibido la vida, esa vida tiene que traer a mí un testimonio en mi comportamiento, en mis actuaciones, en mi forma de caminar en este mundo, en la forma en que yo testifico, ¿verdad? Esa vida tiene que darme a mí una identidad. Amén. Y esa vida es por medio de esa identidad, por medio de esa manifestación que ahora proyecto en el mundo, es lo que determina que realmente he resucitado con Cristo. Porque Él es la vida en mí. Por lo tanto, como es esa vida en mí, yo no puedo vivir a mi manera. Yo no puedo seguir diciendo, no, desde chiquito yo soy así, a mí no me va a cambiar nadie, ¿verdad? No son palabras que deberían de salir de nuestra boca. Si esas palabras aún salen de nuestra boca, quiere decir que no hemos resucitado con Cristo. Porque hemos aprendido, muchas veces lo hemos leído, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Por lo tanto, las cosas nuevas son las que tienen que ser manifiestas en esa nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, que manifiesta un comportamiento de Cristo en nuestra carne. De otro modo, estaríamos dando un mal testimonio de quién es Cristo o de quién es el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Amén. Y muchas cosas van a suceder para realmente sacarnos de
de la comunión, ¿verdad? Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no se salga de esta vida, ¿verdad? Porque esa vida que Cristo es una vida compleja, donde tenemos que manifestar muchas cosas que en la carne son difíciles de manifestar, ¿verdad? Aquel que vive en la carne está lleno, por ejemplo, de orgullo y cuando su orgullo es confrontado, entonces uno se da cuenta. Y por eso que es importante entender que el cuerpo que nosotros tenemos ahora es un cuerpo que ya está glorificado por medio de la vida que Cristo ha depositado en este cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo ahora glorifica a Dios, ¿verdad? En su diario vivir, glorifica a aquel que vive en este cuerpo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esto, conscientes de eso todos los días. Bueno sería que todos los días que nos levantamos de nuestra cama, decirle al Señor, acuérdame que ya yo no vivo, sino que vives tú en mí, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos de decirle. Y en cualquier momento de sentir un enojo, una frustración, una cosa, sería bueno en ese momento hablar con nuestro Señor y decir, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Porque muchos de nosotros somos como mecha corta, ¿no? Somos mecha corta, entonces reaccionamos y después... Pero bueno es mantener el testimonio vivo, ¿verdad? Y que nadie nos saque de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque nadie debe de decir, pero no es ese que decía que el cristiano, mira qué dicho ha dicho, mira qué palabrota salió de su boca o cualquier cosa de esto, que daña el testimonio porque sabemos que Jesús jamás hablaría de esta forma. O respondería de esa forma, o se manifestaría de esta forma. Tenemos que manifestarnos en Cristo Jesús y Cristo Jesús en nosotros todos los días de nuestra vida para determinar que realmente hemos resucitado de nuestra vana manera de vivir. Amén. Entonces, la cuestión es que adoptemos una nueva actitud hacia la vida establecida y mantenerla. ¿Sí? Romanos 6:11. Hermana Clara. Micrófono. Arriba. Sí, está bien ya. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. De manera que el pecado no se enseñore de nosotros. Porque si estamos muertos al pecado, ya el pecado no puede señorearse de nosotros. Por lo tanto, como hemos muerto al pecado, también se muere cualquier relación con el diablo. Porque la relación con el diablo es el pecado. La relación con Dios es la santidad. Y Cristo vino a darnos esa vida para que por medio de Él seamos santificados. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo nos santifica? Amén. Pero tenemos que entender con profundidad lo que es la palabra santificación. La palabra santificación es ser separado para Dios. Y eso es lo que viene a ser la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? A darnos una identidad de hijo. ¿Y qué hace el hijo? El hijo hace lo que ve hacer el Padre. Amén. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos, hijo del diablo soy, porque él miente desde el principio, ¿verdad? Entonces, damos cuenta que el que miente o que tiene un comportamiento, una actitud igual a ese,
Dios lo cataloga por lo que es, ¿verdad? Y catalogó a esos fariseos como hijos del diablo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser identificados como hijos de Dios por medio de la manifestación de la santidad de Dios en nuestras vidas, porque es la vida nueva que hemos recibido de Él. Amén. Un nuevo Señor es obedecido. ¿Cuánto sabe que el que obedece al pecado se hace esclavo del pecado? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros respondemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y si nos hacemos esclavos del pecado, quiere decir que el pecado se enseñorea de nosotros, quiere decir que es Señor nuestro. Pero si nosotros no obedecemos al pecado y obedecemos al Señor Jesucristo, ya no somos presos del pecado, sino somos presos del Señor. Amén. O sea, siervo del Señor. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 5. Versículo 15, hermana Erika. Del 5 al 15, del 15 al... No, 5:15. Ah, ya. Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, no me equivoqué, pero valió la pena. Y por todos murió para que todos los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Sí, esa era la que realmente íbamos a leer. Léelo, hermano. Si se lleva el micrófono va a tener que caminar mucho. Tiene que quedarse en el área. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Amén. Amén. Va a tener que repetirlo, hermano. Desafortunadamente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No sé para quién tenemos que vivir. Para Cristo. Pero realmente hay evidencia en nuestra vida que vivimos para Cristo. Alguien que nos ve puede decir realmente vive para Cristo. Es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos una responsabilidad al adquirir esa vida, al decidir por esta vida, porque nadie le puso una pistola en la cabeza, decir, tiene que escoger esa vida. Cada cual, por medio de la fe, ¿verdad? Actuó, ¿verdad? Y ha tomado la decisión firme de recibir al Señor Jesucristo como su nueva vida. Pero lo ponemos así, hermano Rubén. El 5:17 nos dice, gracias, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. 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 Entonces, lo que yo decía, ¿habrá suficiente evidencia para que una vida que está perdida en la oscuridad de este mundo, en las tinieblas de este mundo, habrá suficiente evidencia para que cuando esa persona nos vea a nosotros pueda ver a Cristo? Porque es lo que a nosotros nos corresponde, manifestar a Cristo. Porque todos hemos de dar cuenta. Todos hemos de dar cuenta. Porque tenemos que considerar esto. El sufrimiento del Hijo de Dios en esta cruz. Por nosotros, diga por mí sufrió. Por mí fue crucificado. Por mí murió para darme vida. Ahora, ¿qué estoy haciendo con esta vida? ¿Lo estoy llevando de la manera correcta? ¿Habrá suficiente evidencia para decirle a la gente que yo sí soy un verdadero cristiano?
yo sí vivo a Cristo, porque entonces tendremos que tener cuenta, mejor decir, yo soy un cristiano en progreso, un cristiano imperfecto, para que la gente por lo menos entienda tus comportamientos erróneos, ¿verdad? Que no glorifiquen a Dios, ¿verdad? Pero bueno sería que nosotros podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos mortales. Amén. Porque lo que debemos de entender es que Cristo, al darnos esa vida, nos dio un regalo que nadie más hubiera podido darnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. No había esperanza para nosotros. Y la esperanza que hoy tenemos es porque Él ha depositado su vida en nosotros, donde la vida de Él ya no nos condena, sino que nos aprueba delante de Dios. Porque por nosotros mismos no podemos ser aprobados delante de Dios. Pero su vida en nosotros, su sangre por nosotros, es lo que nos justifica delante de Dios. Él es nuestra justificación. Pero su vida tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que manifestar esa vida para con los demás. Amén. Entonces, yo no le estoy diciendo nada que es fácil, pero le estoy diciendo que algo que poco a poco cada uno de nosotros podemos poner de nuestra parte para manifestar esta vida, porque hemos resucitado con Él. En el bautismo hemos resucitado con Él. Amén. Colosenses nos enseña que hay un nuevo propósito de vida cuando es adoptado. Colosenses 3, Pastor Ángel. 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aleluya. Entonces debemos de entender dónde está nuestra vida. Yo quisiera que esta noche no fuera una clase más, sino una tomada de conciencia en cada uno de nosotros. Y el Señor, porque yo le digo, porque el Señor viene hablándome acerca de eso. Cuando le traje la prédica sobre cuando Cristo está a la puerta, ¿verdad? Y todavía no le damos el lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿Verdad? Cuando Cristo está en la puerta, actuamos y hacemos cosas que no son de Él. Y a veces muchos de nosotros hacemos cosas y queremos atribuírselo a Él. O hacemos cosas conscientes, premeditado y dicen, no, yo sé que me va a perdonar. No, no es así. Nosotros tenemos que en esta vida nueva que Cristo nos ha concedido, por eso que se llama gracia, por esa vida nueva que Cristo nos ha concedido, por medio de esa vida, nosotros para mantenernos en esta vida tenemos que resistir a lo que no sea parte de esa vida. ¿Sí? Porque, ¿qué importancia tiene eso para Él? Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Por lo tanto, si nuestra vida está escondida en Cristo, ¿cómo pudiéramos determinar esto? Si, por ejemplo, yo tengo algo valioso y lo guardo en un lugar, en una caja fuerte, en un lugar seguro, y donde no tenga acceso a ella, quiere decir que no es algo que yo puedo utilizar cuando yo quiero, porque la escondí. Lo puse en una caja fuerte donde no tengo acceso a ello.
Solamente tendré acceso si un día abro esa caja fuerte, lo saco y entonces lo utilizo. Pero considerando a Cristo, donde nosotros tenemos nuestra vida escondida en Él, más yo diría que le hemos entregado esta vida. Y si le entregamos una vida, ya no es nuestra. Y al entregarle nuestra vida, Él nos entregó su vida. Hizo un cambio. Y ese cambio fue cuando tú le dijiste, Señor, yo te entrego mi yugo y tomo el tuyo, que es fácil y ligero. Amén. Un intercambio. Él tomó tu vida, por eso que Él vino, y dice la palabra que Él vino a llevar todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestros, ¿verdad? Todas las cosas Él se lo llevó sobre Él. Todo lo que era nuestro, se lo llevó sobre Él, para que nosotros le llevemos a Él en nuestras vidas. Amén. Y ese es el lugar donde yo necesito que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia. Porque vienen tiempos, mis amados hermanos, peligrosos. No sé si lo saben, pero vienen tiempos peligrosos. Y no creo que sea tan lejano. ¿Y qué entiendo por lejano? Bueno, yo diría, como las cosas se van a poner más difícil cada día. Yo creo que ya de aquí a 10 años va a ser insoportable todas las cosas. Pero ya va a empezar. Ya de aquí a 1 año, 2 años va a empezar las cosas difíciles. No para el mundo, porque el mundo es como el pez en el mar. Nosotros somos los que no pertenecemos a este mundo. Por nosotros va a ser difícil las cosas. Porque el que se recree en el mundo encuentra que todo es normal. Nosotros sabemos que no todo es normal. El mundo llama lo bueno malo y lo malo bueno. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La cosa no se va a poner difícil por el mundo. Se va a poner difícil por nosotros. Por lo tanto, tenemos que afirmarnos en esa vida que Cristo nos ha concedido, porque con Él nos vamos. ¿Cuántos se van por Cristo? Yo me voy con Él. Amén. ¿Cuándo ha de tener lugar la futura resurrección? En el día postrero, ¿verdad? Ya lo leímos. En la resurrección del día postrero, ¿qué sucederá? Juan 11, 23, 24. Hermano Rubén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (23 y 24). Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aleluya. Léete el 26. Perdón, también. El 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Aleluya. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque es una cuestión de creer. Porque nosotros cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, lo atesoramos y luchamos por ello.
¿Por qué luchamos por ello? Porque queremos mantener eso que es verdadero, eso que significa tanto para nuestras vidas en Cristo. Esto que significa la eternidad por nosotros, lo atesoramos, lo guardamos, lo vivimos mientras está en la carne, para que en el día postrero podamos resucitar con Cristo. Ya hemos resucitado en este mundo del pecado, pero en el día postrero resucitaremos para vida eterna. Amén. Pero es necesario que en la oportunidad que nos da Cristo de vivir esa vida nueva, podamos vivirlo estando en la tierra, para que no tengamos de qué avergonzarnos delante de Él cuando Él venga por su iglesia. Amén. De que no tengamos de qué avergonzarnos. Es importante, mis amados hermanos, magnificar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué sucederá en su venida? Primera de Corintios 15, 20 al 23, hermano Benjamín. (15, 20, 23). En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Ahora, quédate ahí mismo. Léame el 15 y el 52. Perdón, el 51 y 52. 51, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Nosotros seremos transformados. Mis amados hermanos, yo quisiera que lo que estemos leyendo en esta noche no sea considerado como un estudio más. Se lo repito porque siento que tengo que decirle eso. Para que no se considere como un estudio más, sino algo de que nosotros debamos meditar todos los días por ese tiempo por el cual estamos viviendo. Amén. De manera que no tomemos la vida cristiana como un jueguito de entrar y salir, sino de permanecer. Amén. Porque es permaneciendo en Él es que suceden las cosas. ¿Verdad? Es permaneciendo en Él que se cumplen las promesas. El que permanece en mí, este será salvo. El que permanece. Amén. Entonces, para poder permanecer, quiere decir, no podemos tener a Cristo a la distancia como si fuera lejos. Él no está lejos, Él está en nosotros. De modo que todo lo que hacemos tenemos que tener conciencia que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en su presencia. Diga conciencia. Sírveme de alarma. ¿Sí?
Porque cuando fallamos tenemos que arrepentirnos en el momento. ¿Sí? Para que no se endurezcan nuestros corazones. Porque si no tomamos en consideración la presencia del Señor en nosotros, inconscientemente nada pasa. Pero consciente hoy que estamos recibiendo ese estudio de que no hay una separación entre el Señor y tú, ni tú con el Señor, sino que están conectados por un mismo espíritu, por cuando ha hecho morar su espíritu en nosotros, donde el espíritu da vida. Amén. Entonces, por medio de esa conexión divina, nosotros tenemos que entender que nuestro comportamiento no puede ser como queremos llevarlo, sino que nuestro comportamiento tiene que ser en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? Quiere decir una vida de sacrificio. ¿Y qué tipo de sacrificio? Sacrificar esa vida mortal, carnal, para vivir la espiritualidad. La espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué más deseamos? Lo que hemos recibido por gracia, dice la palabra que tenemos que darlo por gracia. ¿En qué momento lo vamos a dar si estamos más pendientes de nuestra propia vida? ¿En qué momento vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? Si todavía tenemos muchas cosas propias que defender, cuando ya Cristo nos defendió del todo. Amén. Al entregar su vida por nosotros, nos defendió del todo. Esa vida en nosotros es el peso de gloria. Amén. Entonces ese peso de gloria no es para que nosotros alumbremos por nuestra propia luz, sino para glorificar a aquel que dio su vida en nosotros. Amén. Porque mucha vida depende de la luz que tú eres. Que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, tal como tal, tenemos que ser alumbrando todo el tiempo. Alumbrando, no dejando que nada apague la luz de Cristo que está en nosotros. Amén. Alumbrando todo el tiempo. El día que tú no respondas o no reacciones a un insulto, a una situación, ese día te va a decir de verdad que el Señor me ha cambiado. De verdad que ahora vivo una nueva vida. De verdad lo va a decir. Pastor, existe una tela muy delgada que a veces el individuo no se da cuenta, pero lo que usted acaba de decir es cierto. Vamos a utilizar un ejemplo en mí, para que no decir fulano, sultano, mengano. En mi caso, las personas se confunden conmigo porque yo no les respondo. Entonces me tildan con otro adjetivo por no responder el agravio o el insulto o la situación que crearon. Entonces yo les permito que ellos sigan con su actitud hasta que ellos se den cuenta. Pero yo, siga nomás. No se preocupe. Porque hay que entender eso. Nosotros somos luz, ¿verdad? Y tenemos que permanecer como luz. Porque si nos apagamos, ya no somos luz, ¿verdad? Entonces, una situación, cualquier sea la situación, no debe de quitarnos de nuestra identidad. Si respondemos, es como yo le dije a una persona que se había molestado una vez por una palabra que le dijeron, ¿verdad? Un insulto. Y yo le dije, la palabra no tiene poder solamente hasta que nosotros respondamos a esa palabra. ¿Verdad? Que te digan lo que te digan, no tiene poder. Pero tiene poder si responde a ella. Porque al responder a ella te pone al nivel de la palabra. ¿Sí? Pero si la palabra es lanzada y no responde a ella, esa palabra cae en el suelo porque no causa el efecto por el cual ha sido enviada. Así como la palabra de Dios. Si respondemos a la palabra de Dios, causa
el efecto por el cual ha sido enviada. Pero al igual un insulto, si respondemos al insulto, pues respondemos a la causa por la cual ha sido enviada. Y nos convertimos a la ofensa. ¿Sí? Porque nos relacionamos, por cuanto le hemos respondido, nos relacionamos con la ofensa. Y venimos hacia el uno porque nos enojamos, ¿verdad? Y nos identificamos con la ofensa. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros, las ofensas se lo dejamos al Señor. Porque no te están hablando a ti. Cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo, cuando tú vives la vida en Cristo, el insulto se lo están haciendo a Él. De la misma forma que cuando te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Y todas esas cosas son lo que realmente determinen que tu vida está escondida en Cristo. ¿Sí? Porque no tenemos nada que defender. Ya Él nos defendió del todo. Amén. Ya Él nos defendió del todo. Al tomar nuestro lugar, Él tomó nuestra vida. Al entregar su vida, Él nos dio su vida. Ahora lo que vivimos, lo vivimos en el Hijo de Dios. Amén. Entonces cuando ustedes se sienten rechazados o se sienten ofendidos, tienen que decir, y responde a ella, ¿no? Por cierto, tienen que decir, parece que todavía yo vivo. ¿Verdad? No todo el mundo te va a entender. No espere que la gente te entienda. No todo el mundo te va a entender. No todo el mundo te va a entender. Pero lo importante es que te entienda el Señor. Amén. Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios desciende del cielo, es que van a suceder las cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, hermana Gloria. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre, Amén. siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué efecto debería de tener la resurrección en la conducta de un cristiano? 1 Corintios capítulo 15, versículos 32 y 34 nos los dice. Si me acompañan, por favor. 1 Corintios 15, 32, 34. ¿Quién no ha leído? Por favor. 15, 32 al 34. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la palabra dice, si como el hombre rebatáis, ¿cómo dice? Si como hombre batallé en Efeso, en Efeso contra fieras, las fieras que me aprovechan, si los muertos no resucitan, cojamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, si como hombre batallé en Efeso
contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea que, ¿para qué tanta cosa? ¿Verdad? Si los muertos nos resucitan, ¿para qué tanta cosa? Pero nosotros creemos que los muertos resucitan. Amén. Porque Cristo es la primicia de esto. Amén. Dice, no erréis, dice la palabra. No erréis. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No erréis. Amén. Las malas conversaciones son buenas, no son buenas. ¿Por qué no son buenas? Porque corrompen. ¿Corrompen qué? La buena costumbre. ¿Cuál es la buena costumbre? La vida que tú has adquirido y has empezado a vivir en el Señor. Te ha dado buena costumbre porque todo lo bueno procede de Dios. Amén. Entonces lo recibido de Dios es bueno, te da una buena conducta. Pero si entras en las malas conversaciones, pues corrompe esa buena conducta. Amén. Entonces las malas conversaciones no quiere decir que tú te sientes con un hermano a hablar. También quiere decir que tú estés escuchando a voces que tú no tienes que oír. La voz de la conciencia, la voz del diablo, la voz de no sé qué. ¿Verdad? Pastor, humanamente hablando, lo primero que se corrompe es la integridad. Ahí degenera. Desde el momento que te sientas en la mala conversación, ya has perdido tu integridad. Amén. Porque nosotros tenemos que guardar nuestros corazones. Porque de él maná, ¿qué? ¿Cuál vida? La vida que Cristo nos ha dado. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tenemos que guardar ese corazón, vamos a decir que alguien viene y me dice, mira, el hermano Rubén empezó a hablarme mal del hermano. ¿Qué cree que va a suceder en mi corazón? Mi corazón se va a quedar igualito. Se contamina, se entristece, algo sucede. Pero gracias a Dios y la gloria sea para Él, que de verdad a mí no me afecta eso. Porque Dios ha derramado de su amor en mi corazón, ya no me permite a ver a mis hermanos con sus defectos, sino con sus virtudes. Amén. A veces cosas pasan en otra familia que a veces tú no entiendes por qué lo hacen. Como ayer yo recibí una llamada de mi hermano, me dice, tengo una noticia mala. Dice, ¿alguien se murió? No, que la cosa que tú dejaste aquí la voy a botar. Dice, ¿por qué? Dame 2 semanas. No, la voy a botar, que voy a vender la casa y no tengo pan, si tiene que estar bien y te la voy a botar. Dice, pero espérate, yo voy en 2 semanas para allá a buscarla. No, que la voy a botar. Entonces, está bien, dame 2 semanas. Y dijo, está bien, te voy a dar 2 semanas, si no la boto. Entonces cuando me llama hoy, me dice, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Dice, ¿cómo que te...? Yo tengo una cosa de una parrilla de calentar ahí, comida y una televisioncita y un juego de loza. La loza la mandaron para Santo Domingo, mi mujer la mandó en una caja y ya no está aquí. Dice, ven. Así que yo un poco tarde. No importa. Mira, lo menos que nosotros debemos de enojarnos con nuestro prójimo es por las cosas materiales. Porque Cristo murió por el ser humano, no por los materiales. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos ni molestarnos ni enemistarnos por nada material. Amén. Comprometidos. Ya leemos a 32-34, sí, ¿verdad? Dice, velad debidamente. 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
para vergüenza vuestra, lo digo, que no pequéis. Es lo que yo le decía, que nuestra vida sirva de un testimonio verdadero, ¿verdad? Porque para vergüenza nuestra, lo dice la palabra, dice, velad debidamente, o sea, ested firme, velad, no permite que nadie te saque de esta vida. Amén. Para no entrar en pecado, porque entonces el testimonio cuenta, el testimonio tuyo cuenta mucho, porque tu testimonio puede salvar una vida. Amén. Es el sacrificio nuestro, porque el buen amigo da su vida por sus amigos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Comprometidos a manifestarnos firme y trabajar para el Señor. 15:58. Sí. Hermana Abigail. $15.58. Dios bendiga. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en la pantalla. 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Yo no tengo que explicar mucho ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Que es muy entendible y nos pone ese peso de responsabilidad en nuestros hombros, ¿verdad? Sabiendo dónde tenemos que crecer y permanecer firme. Amén. Aleluya. Porque es importante, mis amados hermanos, entender todo eso. ¿Cuánto quiere ir a la eternidad con el Señor? La preparación es aquí, desarrollando esa vida de Cristo todos los días en nosotros, creciendo en ella, estando firme y constante en ella, en esta vida. No podemos pisotear la sangre del Cordero. Amén. Porque fue un sacrificio arduo y duro que presentó el Señor para nuestras vidas, que no podemos menospreciar y pisotear. Porque la palabra no dice nada bueno de aquel que pisoteare la sangre del Señor. A menos que no crean en la palabra. Si no creen en la palabra, pues, ¿verdad? Pero yo creo en la palabra y yo creo que no puedo pisotear, porque fue un sacrificio tan fuerte. Lo que vemos en la película no es nada, porque era con tanto odio que le pegaban al Señor, que lo que presentan en la película es un acto, son actores que están haciendo un trabajo de actor, pero imagínate a alguien con tanto odio y menosprecio, afligiendo a aquel que vino a salvar al mundo. Y si nosotros no tomamos conciencia de esta vida en nosotros, de esa vida que sufrió en nosotros, para vivirla debidamente, entonces estamos siendo peor que aquellos que lo latigaron. Amén, pastor. Con respecto a la palabra que se ha leído hace poquito, hasta donde yo sé que me airé pero no pequé. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Me puede dar como...? O sea que yo puedo airarme contra una persona, pero no sentir... No guardar. No guardar nada que dañe el corazón, porque lo que tenemos que preservar es el corazón, ¿verdad? Por eso dice que no se ponga el sol sobre este enojo, ¿verdad? Que no se ponga las tinieblas sobre este enojo.
Eh, No puede airarte, pero no pecar. Porque si yo te deseo algo malo, nada más, ya mi corazón está en tiniebla. y pastor, por ejemplo, si en el enojo, porque en dado caso nos enojamos, tal vez venimos en la calle, nos mojan con un agua sucia, entonces son cositas que se van. Pero cuando la persona que se enoja Te hiere. sí, entonces aquella persona Está ya entrando en tinieblas. está entrando en tinieblas. Okay, Entonces esa persona ya lo que le queda es pedir perdón. okay. Humillarse delante de Dios. Al pedir perdón se está humillando delante de Dios, no delante de aquel que ofendió. Ujú. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Entonces, si realmente creemos que la vida que está en nosotros es la vida del Señor Jesucristo y que hemos ofendido esa vida primeramente por nuestras actitudes, Amén. al pedir perdón a aquel que ofendemos, sanamos esa vida de nuevo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestras ofensas. Amén. Pero si no lo confesamos, como que no, le ofendimos al Señor, pues ya nada pasa. Porque pensamos que al ofender a alguien es a alguien que estamos ofendiendo. Pero estamos ofendiendo a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces estamos prácticamente ofendiendo a Dios. Amén. Porque dice la palabra que somos hechura suya y fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros ofendemos a un hijo de Dios, estamos no ofendiendo a la persona, como dijiste, pastor, sino ofendiendo a la creación divina de Dios. Más si la persona es una persona que ahora que está en Cristo, estamos directamente ofendiendo al Cristo de la gloria. Porque puede ser piedra de tropiezo. Claro, porque una persona que entrega su vida al Señor ya no vive para sí, sino vive para Cristo. Entonces, cuando una persona ofende esa vida que ya no es la persona que recibe la ofensa sabe que no tiene lucha contra carne ni sangre y queda igualito. Y no responde porque no tiene lucha contra carne ni sangre. No hace caso omiso porque el Señor es el que rige nuestra vida. Pero la persona que ofende esa vida está ofendiendo directamente a Cristo porque nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, para poder entender ese concepto de Cristo en nosotros, hay que meditar en ella profundamente, no tomarlo como una cosa liviana, como superficial. Es real eso. El rey David, cuando se airaba, se enojaba, inmediatamente entendía, comprendía lo que había hecho, y por eso su corazón Dios describe en su palabra que era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que él era un guerrero que mataba y todo eso, pero su corazón estuvo siempre entrelazado al corazón de Dios. Amén. Porque no guardaba. Imagínate, Saúl quería matar a David. Pero ¿qué hacía David? Honraba a Saúl. Sí. ¿Por qué? Porque era un ungido de Dios. Aunque ya Saúl no tenía esa comunión con Dios por cuanto había desobedecido a Dios. Líbreme Dios de... Sí, pero David jamás se atrevió a tomar venganza ni a tomar acción contra Saúl. Porque él entendió que ya donde Saúl estaba puesto, no estaba puesto por su propia voluntad, sino estaba puesto por la voluntad de Dios. Ahí está el detalle, pastor. Cuando entendemos que Dios fue el que llamó a esa persona, el que lo hizo, entonces nosotros vamos contra esa persona, estamos directamente caminando en contra de lo que es todo lo que Dios hace de lo bueno. Entonces, si todo lo que Dios hace es bueno y nosotros los encontramos malos, entonces estamos pensando de la otra manera, la otra cosa. Sí, entonces eso nos lleva, mira, ¿sabe por qué? Porque David prosperó, porque David se humillaba. Amén, esa es la palabra. Y la palabra nos enseña que el que se humille,
Dios lo exalta, ¿verdad? Amén. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, yo creo que cada cual que quiere crecer, que quiere que Dios le exalte, tiene que entrar en un modo de... Y eso en todo. Es en todo. Si quieres progresar en tu trabajo, si quieres progresar en tu familia, si quieres progresar en todas las cosas, tienes que adoptar una actitud de David. Amén. ¿Sí? Porque es importante para Dios. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios está reconociendo nuestra humillación. Tiene que ser más importante, pastor, por ejemplo, yo no puedo herir un corazón y quedarme tranquilo. O sea, No, para nada. tengo que pensar primero, si hago esto, yo estoy siendo piedra de tropiezo, voy a herir un corazón, yo voy a estar en contra de lo que dice la palabra de Dios, estoy caminando en contra. O sea, Claro. primero yo Porque pensaría. Cristo vino a sanar los Amén, corazones, a sanar los no a sí. herirlas. Amén, Entonces gracias. nosotros, si somos ministros de Cristo, tenemos que buscar sanidad a las vidas, a los corazones, no en herirlas. Amén. Y de ese modo podemos decirle al mundo que estamos ministrando a Cristo en nuestra vida, porque Él vino a salvar y a restaurar, Él vino a redimir, Él no vino a perder, ¿verdad? Cuando los dos discípulos de Jesús estaban molestos por cuanto estaban vituperando al Señor cuando iba entrando en Jerusalén, y ellos le dijeron: Señor, ¿tú quieres que hagamos bajar fuego del cielo y consuma? ¿Verdad? Si fuera en latino hubiese dicho: a esos desgraciados. ¿Verdad? Pero el Señor le dice: no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis de qué espíritu sois, porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Y qué es lo que se necesita para salvar las almas? Aceptar a la persona como son y amarlos. Porque Cristo nos amó con toda nuestra imperfección. Usted se está refiriendo al perdón, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, a mí, mi familia, mis hermanas nos hirieron a mi esposo y a mí hace un año. Nos ofendieron, bueno, fue terrible. Yo viví un desierto muy grande y yo hablaba de mis hermanas y tenía mucho odio. O sea, no vamos a decir odio, sino Rencor. dolor. Rencor. Sí. Y yo decía, cónchale, y me decían, tienes que perdonar. Y bueno, un día fui a casa de mi mamá, yo tengo a mi madre viva, ella tiene 94 años, y fui a cuidarla, y estaba mi hermana, una de ellas, muy enfermita, ella es sobreviviente también de cáncer, y ella me ofendieron demasiado. Y yo la vi así tan indefensa, que yo no sé, me salió un valor, no sé de dónde, y yo la abracé, y le dije: hermana, yo te quiero mucho, te amo. Y la abracé, ella se puso a llorar y me abrazó. Y yo sentí como una paz. Sanidad. Sí. Y otra hermana me llamó, o sea, no he hablado con ella, que fue la que peor se portó. Y no siento rencor, de verdad que ya no siento ese rencor. Pero es bueno restaurar las relaciones, sí, entonces, para que haya sanidad completa. Sí, entonces yo las veo y yo ya hablo, si hablo de ellas, ya no hablo con ese rencor, ese dolor, ese resentimiento. Hay que dejar que el amor de Dios prevalezca en nuestros corazones. Porque nosotros hemos ofendido a Dios más que la gente a nosotros, ¿verdad? Y aún así Dios nos perdonó todas nuestras ofensas. Dios fue el que me dio Esa fuerza. Amén. Esa fuerza. Y yo estoy aprendiendo, yo estoy en pañales pues, en el Evangelio. Sin embargo, tengo 3 años, desde 6 años escuchándolo, me gusta, ante todas las adversidades que se me presentan, ¿ves? Y bueno, yo quisiera un día ver, yo no lo hacía porque yo decía, ahorita van a hablar, sí, ya me vino a buscar porque necesito, porque todas mis hermanas, la que está económicamente mal soy yo. Mi esposo trabaja, él ya es mayor también. Entonces, bueno, yo le hablo mucho a mi esposo que tenemos que perdonar, y él dice, tenemos que perdonar, más no olvidar. Entonces, yo estoy confundida. No.
Eso no es perdón. Si uno no olvida, no es perdón. No, es pasar por alto. ¿Verdad? El pasar por alto también es olvidar, porque cuando uno pasa por alto quiere decir que ni nos afectó. Nosotros tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas, dice la palabra. ¿Verdad? O sea, no ponerle caso. Entonces, si perdonamos y no olvidamos dónde está el perdón, entonces, porque perdonar es borrar la ofensa. Entonces, tienes que decirle a tu marido, no sé hasta dónde él piensa que haya ofendido a Dios, y que todos nosotros necesitamos del perdón de Dios. Por eso que en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseña que perdonemos las ofensas de los demás, como también Dios nos perdonó nuestras ofensas, ¿verdad? Y poner eso en práctica, porque no fue que la palabra dice que tenemos que decirle al que nos ofendió que nos perdone, sino que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y perdonarlo a los que nos ofenden es de la misma forma que Cristo nos perdonó nuestras ofensas, borrando todos nuestros pecados. O sea, no se acuerda jamás de ello, porque dice la palabra que lo echa en lo más profundo del mar, para no acordarse jamás de ellos. Y de esa misma forma es que nosotros tenemos que perdonar. Amén. Entonces, hablando de cosas de hoy, como actualmente, el presidente de ahora, no voy a decir nombre, pero hay muchos presidentes de qué país. ya sabe cuál es, el que está actual ahora. A veces como que yo lo odio, pero a veces no puedo odiarlo, porque tal vez Dios lo puso ahí, yo no sé. Sí, Dios lo puso ahí. Entonces, porque él ha hecho cosas que increíbles. Pero sí, nosotros tenemos que usar todas las cosas. Tengo que cambiar mi mente cuando lo veo hablando. Mira, todas las cosas es para desarrollar nuestro carácter en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de cosas que antes no teníamos. La paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la templanza. Dios nos ha dotado de todas esas cosas por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Si todo fuera perfecta, primeramente, no hubiese tenido que sacrificar su vida. Segundamente, no hubiese tenido que darnos de su Espíritu para tener esas cosas, esos dones, ¿verdad? Entonces, las cosas que suceden a nuestro alrededor es una oportunidad de desarrollar lo que Él ha depositado en nosotros. Nos está dando la oportunidad. Entonces, todas esas cosas tienen que obrar a bien para los que amamos a Dios, ¿verdad? De manera que todo lo que sucede sea una oportunidad para mí de manifestar, por ejemplo, la paciencia, de manifestar el perdón, de manifestar la misericordia, para manifestar pues el amor de Dios en todo momento. Por eso que hay imperfecciones que nos rodean. Pero todas esas imperfecciones, todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor, eso tienen que obrar a bien, porque nosotros amamos a Dios. Amén. Esa es la condición de nuestra vida, mis hermanos. No podemos evitarla, porque lo hemos aceptado. Lo que nos corresponde a nosotros es perseverar en ella. Amén. En una semana pasada tuve una experiencia cuando salí del trabajo, estaba en la luz y quizás a algunos más les ha pasado, pero iba un carro como con 4 o 5 muchachos y uno de los muchachos desde la ventanilla me gritó unas palabras, unas groserías que yo entendí. Que retumbó el carro, ¿verdad? Yo entendí lo que él me dijo, que usted ni se imagina. Y como yo iba en una actitud alegre, contento, gozoso, la primera palabra que salió de mi boca fue I love you. y yo entendí que esa palabra impactó al muchacho. Que, él prácticamente delante de los amigos de él como que quedó avergonzado, porque él pensaba que yo me iba a enojar o algo así. Pero cuando recibió esa respuesta, I love you, ese muchacho quedó impactado que yo creo que esa semilla va a quedar ahí y va a hacer cosas grandes. Pero quisiera compartir la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice de la palabra de Dios que estemos siempre gozosos. Amén. Y aquí en el capítulo 4, versículo 16,
dice la palabra de Dios, está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no más. Y es una cantidad de consejos que el apóstol Pablo escribe aquí a través del Espíritu Santo para que nosotros no descuidemos la oración. Porque hay cosas que nos pasan en la vida y si nosotros tenemos una comunión con Dios, nada, pero es que lo que se dice en absoluto nada nos afecta. Amén. Solamente cuando nosotros descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra de Dios, es que pueden suceder cosas como que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aprovecha y dile, no falte al discipulado los miércoles. Así que no falten al discipulado, Dios los bendiga. Los creyentes se levantarán de nuevo. Daniel, vamos en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Capítulo 12, versículos 2 y 3. Hermana Jocelyn. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 4. No, hasta ahí. Qué interesante, ¿eh? ¿Dónde queremos estar? Por el lado de la vida perpetua, ¿verdad? Ya saben, no se olviden esa clase. Va a estar en YouTube para que si se le olvide algo, la vuelva a chequear. ¿Sí? Con un cuerpo como el glorioso cuerpo de Cristo, Romanos 6:5. ¿Sabe lo que es un cuerpo glorioso? Ausente de cualquier contaminación. Quiere decir, un cuerpo glorioso ya no lleva en sí ningún tipo de emoción, las emociones que nos hacen pecar, nos provocan las debilidades que manifestamos. Un cuerpo glorioso es así. Es un cuerpo que ya no puede pecar, no puede enojarse, no puede, porque las emociones, todas esas emociones están fuera. Amén. Hermana Erika, estoy repasando. Sí, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tiene que haber uno para ver el otro. Tiene que suceder uno con una cosa primera en nuestra vida para que pueda suceder lo otro. Quiere decir, si fuimos plantados, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Amén. Entonces, si leemos el 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. Bueno, yo estoy que le doy cabeza a la clase, está interesantísima, pero
por ejemplo, esta semana me pasó algo, ¿no? Y pasó algo así con Un lo que flash. uno más quiere, que atacan a sus hijos. Y yo dije, ay, Dios mío, yo tenía ganas de salir así como la chispita, ¿no? Como la que usted dice. Pero yo dije, me voy a quedar calladita y me voy a poner a orar. Y me puse a orar. Y quedó todo en paz, así. Y mis hijos no están aquí, están en Ecuador. Entonces lo único que hice fue quedarme tranquila y orar. Y al día siguiente, las buenas noticias, ¿no? Entonces yo dije, que así fuera siempre yo. Estás aprendiendo a entregarle la situación a Dios. Pero no, Y no Dios es sabe fácil. manejar mejor que nosotros. Yo me quedé sorprendida porque he tratado de hacer eso con otras áreas de mi vida, con otras personas, y me sacan la chispa. Entonces, no sea, es bueno que lo está aplicando, porque entonces ahí tú puedes experimentar la gloria de Dios, y lo ha experimentado. y lo he experimentado porque con ciertas personas, amistades, familiares, por decirles, si he tenido 5 problemas, he hecho eso dos veces y las 2 veces me ha resultado. Gloria a Las Dios. otras 3 sí me ha salido la chispa, o sea, no puedo decir me fue bien en todo, pero no es tan fácil. Es fácil. Uy. Es entregar tu vida por completo al Señor. Mira, es como aquel chofer que maneja en la calle y detrás de su carro dice, yo agarro el timón, pero el que maneja es el Señor, pero va a millón, va hacia millón, ¿verdad? Entonces, ¿quién está manejando realmente? ¿Qué testimonio es esta? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros le damos el control de nuestra vida al Señor, tenemos que dejar que sea Él que maneje las cosas, porque Él lo sabe hacer mejor que nosotros. Tal vez los momentos que tú has dicho que salió la chispa, tal vez que no has pasado la prueba. ¿Sí? Porque nosotros, la intención de Dios es santificarnos en Él. La intención de Dios es quitar todo lo malo para establecer lo bueno. Entonces, cuando se manifiesta una situación que nos saca la chispa, no pasamos la prueba, porque tenemos que mantenernos firmes en Él, ¿sí? Y no permitir que nada nos separe del amor de Dios. Amén. Ni la chispa. Mis amados hermanos, la clase se acabó, lastimosamente. Seguiremos la próxima semana con ese tema. Los creyentes se levantarán de nuevo. Amén. Los espero, no falten. Vamos a seguir creciendo por medio de la palabra. Todos los días aprendemos, no lo sabemos todo, pero estamos dispuestos todos los días a aprender más de nuestro Señor. ¿Ah? ¿Qué fue? De nuevo. Los creyentes se levantarán de nuevo. Vamos a darle gracias a Dios por la clase que hemos recibido en esta noche. Ay, se me olvidó. Tenía tanto tiempo sentado que se me olvidaba. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche por la clase que hemos recibido por medio de tu palabra. Fueron tus palabras, Señor, que han sido el instrumento, Señor, para dar dirección, Señor, a lo que hemos aprendido en esta noche. Por lo tanto, mi Dios, te pedimos que podamos atesorarlo en nuestros corazones de manera que venga a ser rema en nuestras vidas. Que ninguna de esas palabras, Señor, caiga en tierra infértil, sino que caiga en buena tierra en nuestros corazones, Señor, para que produzca el fruto al 100, al 60, al 30 por uno, mi Dios. Porque la verdadera intención de nuestra vida, Señor, tú lo sabes. Queremos agradarte, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que no mires nuestros fallos, sino la intención de nuestros corazones, y perdonarnos, Padre Santo, de nuestros fallos, de las faltas, Señor, que cometemos a diario. Estamos delante de ti, Señor, y te pedimos en este momento, Padre Santo, que nos ayude, Padre, a tomar las mejores decisiones en ti. Que despierta nuestras conciencias, Señor, cuando te fallamos,
para pedirte perdón, porque te queremos agradar, Señor, en toda nuestra forma de vivir, para darte a ti, Señor, la gloria y la honra que te pertenece, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Dios le bendiga.